Y es un orgullo poder presentarles los últimos paradigmas en cardiología de la mano de un excelente profesional como es el doctor Pablo Rodenas, columnista del programa, que está recién llegado del Congreso Mundial que se realizará en Barcelona, donde por supuesto se intercambian conceptos, experiencias entre distintos profesionales del mundo para poder arribar cada uno de ellos a diagnósticos cada vez más certeros. La medicina avanza, evoluciona y cambia también, y también el ser humano va cambiando, por eso hay que estar ayornados a los nuevos paradigmas. En este caso hablamos sobre lípidos, hablamos sobre colesterol, porque justamente se ha descubierto cosas muy interesantes en estos cambios que tiene la humanidad, que sin dudas es colesterol con una cifra alta para una persona y a lo mejor para la otra no. De esto se trata la diversidad, la individualidad y que también, por suerte, en medicina es comprobado. En general en medicina decimos que las verdades de hoy son las incertidumbres de mañana. Son absolutas. Y bueno, anualmente la Sociedad de Cardiología Europea se reúne como para revitalizar los conceptos y hacer algunos cambios sobre la marcha que vamos teniendo en la experiencia, además de la medicina basada en el cientificismo, lo hacemos también en la medicina basada en la evidencia. Claro. Y en la experiencia. Es así que las guías europeas generan una serie de conceptos orientativos para todos los profesionales en cardiología. Esto que hace que un grupo de expertos se reúna y dictamine cuáles son, de acuerdo a la experiencia y en cuanto a la evidencia, cuáles son los nuevos paradigmas para el manejo de determinadas patologías. Y así existen las guías europeas como existen las guías americanas. Ajá. Pero bueno, hubo una nueva edición de las guías europeas donde se tratan algunos temas que revitalizan el manejo de temas como, por ejemplo, lo que puede ser el manejo de los lípidos en el corazón. A ver, ¿de qué se trata esto? El arsenal de tratamiento que disponemos, como son las estatinas, ha sido sumamente auspicioso para conseguir metas de cifras de colesterol o triglicéridos que muchas veces las guías nos imponían, o sea, llegar a determinados niveles de colesterol malo o a niveles de colesterol bueno, el LDL o el HDL respectivamente. Bueno, que estas herramientas, estas armas, entre comillas, como para conseguir esos objetivos, evidentemente son herramientas útiles, pero también, como toda herramienta útil, puede tener su pequeño riesgo. Ese pequeño riesgo también generó dentro de la población médica como en la población general algunos miedos por algunos efectos que estos medicamentos tienen. Es así que se generó una prensa buena y una prensa no buena, por llamarla de una manera. Entonces, como para convalidar la conducta médica y como para convalidar la estrategia de instrumentación de esta terapéutica, se fijan nuevos conceptos. Por ejemplo, las estatinas son la rosuvastatina, la atorvastatina, la simvastatina, son medicamentos muy buenos y los más modernos. ¿Qué ocurre? Podés tener estrategias de bajo, mediano o alta intensidad para conseguir niveles de colesterol más bajos o más altos. ¿Qué ocurre? Que hemos aprendido que esa estrategia de alta, mediana o baja intensidad depende no solo o no tan solo de cuánto colesterol el paciente nos trae en el laboratorio, sino quién es el que lleva en la mano ese laboratorio. A ver. Bien, concepto. Si el paciente que me trae un colesterol LDL por encima de 160, 170, lo cual es elevado, es un deportista con dieta saludable, equilibrada, que no tiene mucho estrés, pero que tiene algunos problemas como pueden ser una dislipidemia familiar, va a tener
una estrategia de mediana o baja intensidad. A diferencia, si el paciente que me trae ese colesterol de 160 LDL, que es el malo, es un fumador, estresado, obeso, diabético y con antecedentes cardiovasculares. Algo entonces, más urgente. Si bien parece una obviedad, a la hora de fijar conceptos es distinto. Porque si yo digo, señores, cuando uno tiene un colesterol de tal valor, hay que ser tan agresivo, se está quedando con un concepto huérfano de quién es el que lleva ese colesterol. Individualizar al paciente, que es lo que ustedes hacen muchísimo hincapié. ¿Cuánto es lo normal, por así llamarlo, en rasgos generales y después se ahonda en particular? Antes decían que 200. No, el concepto sigue siendo el mismo, de 200, pero se discrimina más que nada que el LDL, que es el malo, esté por debajo de 120. Claro. Hablamos de colesterol bueno y colesterol malo. ¿Hay grasas buenas y grasas malas? Porque hay una prensa en esto, ¿no? Que decíamos, bueno, hay que consumir grasas, porque lo que hacía mal al corazón era el cigarrillo y no las grasas. Pero, ¿qué pasa con esto? Con respecto a eso, hay que tener en cuenta que nuestro organismo necesita una dieta equilibrada. Y una dieta equilibrada y sana. Porque nuestros órganos, como por ejemplo el cerebro, tiene mucha grasa. Nuestras hormonas se hacen a partir de las grasas. ¿Qué ocurre? Que el balance de las grasas que uno ingiere debe ser lo suficientemente equilibrado y sano. ¿Esto qué quiere decir? Que las grasas saturadas, las grasas industrializadas, no son buenas. Esas tapan las arterias de nuestro cerebro, y corazón y riñón. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que es copetín, las grasas trans, claro, las industrializadas. Mientras que las grasas tipo omega 3, omega 6, que son las insaturadas, esas son esenciales para que nuestras neuronas funcionen, para que nuestras conexiones neuronales estén activas y sanas, y mejoren las conexiones de las dendritas, con lo cual mejora nuestra atención, nuestra inteligencia, nuestra memoria, y que tengamos la suficiente cantidad de hormonas como para crecer y no van a tapar las arterias. Entonces, y esas grasas dependen del tamaño que ellas tienen. Si son grasas de moléculas chiquititas, van a ser protectoras, mientras que si son grasas de moléculas grandes, van a ser obstructoras, por decirla de una manera. Entonces, decir que uno no debe comer grasas está mal. Lo que uno no debe hacer es ingerir grasas que nos enferman. Exactamente, exactamente. Bueno, y conocer, porque también lo que me comentaba, doctor, que se había hecho mucho hincapié en imágenes, ¿no? Sí. Y conocer a través de las imágenes dónde están las arterias por ahí tapadas por un poco de colesterol. Justamente, ¿no? Bueno, hay un concepto en el manejo, se sectorizan los pacientes de riesgos. Y hay un sector, que es el sector 1, donde se individualiza a pacientes con enfermedad cardiovascular manifiesta. ¿Qué quiere decir? Aquellos que tuvieron un infarto, aquellos que tuvieron una ACV, pero que a veces no necesariamente necesitan haber sido manifestadas clínicamente en una internación, sino que tras un chequeo se descubre que por imágenes existe la enfermedad cardiovascular, ya sea por un Doppler de la carótida o por una angioresonancia o por una tomografía multicorte o por un SPECT, que demuestran que el paciente tiene enfermas sus arterias. Entonces, es un paciente, entre comillas, sano, totalmente asintomático, pero que se le demuestra enfermedad cardiovascular evidente. Ese paciente debe recibir una terapia de sus factores de riesgo, en este caso puntualmente el colesterol, en forma agresiva, por decirlo de una manera, con remedios. Puntualmente un concepto. Los médicos no hemos aprendido a curar de palabra todavía. Y lo hacemos y lo hemos instrumentado a través de consejos de hábitos de vida y a través de consejos de medicación, que es nuestra herramienta
de poder llegar a conseguir el objetivo biológico. Exactamente. Y esto no es privativo de edades, si bien hay que tenerlo más en cuenta a partir de determinada edad, pero hay mucha juventud que a través o a partir de los chequeos se les puede descubrir alguna anomalía, ¿no? Sí, que esto parece una contradicción. A ver, viene una persona joven con un colesterol muy alto. Y uno, por ser joven y que no tenga otra patología demasiado evidente, se va a quedar de brazos cruzados. No, no es así. Porque pensemos que si una persona tiene colesterol alto desde los 18, 20 años, va a estar 40 o 50 años a los 50 expuestos a colesteroles elevados dentro de sus cañerías de las arterias. Entonces, ese paciente tiene un riesgo mucho más elevado que el que recién empieza a tener colesterol con la menopausia. Porque recién empiezan sus arterias a, por decir de una manera, a tener la anoxa que los lastima de colesterol después de la menopausia. Sin embargo, esa señorita de 20 años con colesterol alto va a estar 40 años expuesta a algo que la lastima, como es el colesterol malo elevado. Entonces, frente a esos casos, uno, al revés de quedarse con los brazos cruzados, debe generar una estrategia de terapia, sea de hábitos, sea a veces farmacológica, como para que crezca, se desarrolle y lleve una vida adulta y llegue a determinada edad de los 50, 60 años con las arterias sanas y no enfermas por haber estado 40 años expuesta a colesterol. Ejercicio moderado, descanso, comida saludable, la mejor estrategia para un corazón fuerte. Muy buena nota, ¿eh? Y tenemos otra entrevista que realizamos con el doctor para futuros programas, hablando sobre la relación directísima que tiene el cerebro con el corazón. Así que no se lo pierdan, hacemos una pausita, volvemos con todo lo que acontecía hace un par de semanas en Lola, las parejas, con la elección de las nuevas caras de la nueva temporada de Estilo Calzado. Ya volvemos.